Damos siempre gracias a Dios por un día más que Él nos ha dado. En estos tiempos, un día de vida es un gran triunfo, ¿no? Y eso nos hace también sentir la necesidad de estar todo el tiempo en comunión con Dios, esperando, como Él siempre dijo, la venida de Jesucristo en cualquier momento, ¿no? Puede venir en esta noche, puede que falte un poquito más, pero igual nosotros debemos aprender a vivir nuestra vida al día, estar siempre preparados para encontrarnos con Él, ¿no? Y damos gracias pues porque tenemos aire en nuestros pulmones, porque podemos respirar. Y si no, pues también agradecer al Señor porque cuando un cristiano fallece, sabemos nosotros que no queda en la tumba, sino que va a la presencia del Señor, ¿no? El apóstol Pablo dijo, no sé qué es mejor, ¿cierto? Estar con ustedes, o estar en este cuerpo, o estar con Cristo. Y eso es mucho mejor porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sea como sea, ¿no? Es el otro lado de la muerte, es un gran misterio realmente, pero sabemos que los cristianos confiamos en Dios en todo momento. Y hoy vamos a tener una meditación acerca de la confianza en Dios. Hemos estado estudiando el libro de Samuel, uh, y hemos visto cómo todo empieza con un sacerdote que es tremendo, ¿no? No cría bien a sus hijos, Dios lo castiga, se mueren sus hijos, pero hay alguien que es diferente, una mujer que pide a un niño que el Señor le dé este niño, ¿verdad? Y que ella lo va a consagrar al Señor. Y sale aquí Samuel, ¿no? Porque se lo pedí al Señor, dijo la mamá de él, que era Ana. Y Samuel crece y se vuelve viejo y entonces el pueblo pide un rey. Ahora, Samuel sí fue, como decíamos en unas clases anteriores, uno de esos líderes que como pocos han existido en todo el mundo, ¿no? En todas las naciones. Aún dentro de las muchas iglesias, como pocos han existido realmente, capaz de vivir una vida íntegra desde su juventud hasta su madurez, pero lamentablemente no crió bien a sus hijos y el pueblo pidió un rey. Entonces Dios le entrega un rey al pueblo y este rey era bueno, ¿no? Este rey era humilde y vimos nosotros cómo la gente lo despreció porque era bastante tímido, ¿no? Pero él sí era fuerte, musculoso, pero la gente lo desprecia porque es tímido, no es lo que la gente espera. Algunos maleantes, hay algunos malos. Y cuando Dios da una gran victoria por medio de Saúl contra Naas, el rey de Amón, entonces pero les decía, este es un pueblito, el pueblo serio aquí son los filisteos, son los enemigos fuertes realmente. Entonces, cuando Dios da una gran victoria y todos dicen, traigan a esos que despreciaron al rey, que los vamos a matar aquí en público, el rey dice, no. Es un rey compasivo, ¿no? Es un rey humilde, es un rey compasivo. Pero a veces uno puede llegar a equivocarse y empezar a cometer errores. Y se me hace como a mí me encanta mucho jugar ajedrez, ¿no? Prácticamente juego como unas 8 veces o 10 veces por día, ¿no? A través del internet, cada vez que hago un pequeño receso entre calificación de exámenes y preparación de clases o algo así, tengo que jugar un poquito. Y entonces, cuando de repente me dan una pequeñita ventaja, una ventajita, una pequeñita ventaja, comer 2 peones que son insignificantes, yo puedo decir, ya gané esta partida porque sé que la otra persona va a empezar a cometer errores y empieza a cometer errores tratando de defenderse. Y esto sucede también, ustedes que le entienden más al fútbol que tal vez al ajedrez, cuando al equipo de uno, en este caso la selección de Honduras, le hacen un gol en los primeros 2 minutos del partido, uno ya sabe que esto puede convertirse en goleada porque tratando de conseguir el gol, la gente va a cometer errores y esto se va a poner serio. O sea, esto es como ¿cuánto a cero le ganó Alemania a Brasil en el mismo Brasil, ¿no? Otro día hubieran jugado o hubiesen jugado 15 minutos más tarde, la historia hubiera sido diferente. Entonces, Saúl se va haciendo malo. Es decir, un error lo lleva a otro error. Entonces, la semana pasada habíamos visto cómo Saúl comete un error tremendo. Tenía que confiar en Dios. Y esto es también para nosotros los cristianos. O sea, confiar en Dios, esto qué difícil es realmente. Oiga bien, confiar en Dios no es algo fácil. Es difícil. Es fácil cuando usted no está sometido a prueba.
digamos, cuando yo tengo comida en mi plato, tengo una casa de 2 pisos o 3, hasta un hermano conocí que tenía un ascensor en la casa y tenía un cuarto solo para colección de tazas, o sea, tenía como miles de tazas tenía ahí, podía tomar café con cualquier taza, a veces no las tocaba porque todas eran de colección, cada una única, como 3 carros enfrente en su parqueo, pues, y toda la cosa. Entonces, cuando usted está así, decir que uno confía en Dios es fácil, pero cuando la prueba viene, no, eso es difícil. Y por eso es que decíamos la semana pasada, no se sienta mal usted si en algún momento se ha desesperado. O sea, porque si dice, esta situación del coronavirus es terrible, no me ha dejado dormir, estoy desesperado, ya no sé, no se sienta del todo mal, pero hay que mejorar esa conducta, claro que sí, porque tenemos que aprender a confiar en Dios. Y como digo, Dios siempre nos da oportunidades para que nosotros crezcamos en fe y aprendamos a hacer mejores las cosas que como las hacíamos. O sea, entonces podemos crecer en fe. Y eso es lo maravilloso realmente. Y lo maravilloso también es un famoso dicho que dice, lo que no te mata te fortalece. O decimos en Guatemala, lo que no mata engorda. Y lo que eso significa es que estas situaciones como el coronavirus realmente vienen a fortalecer nuestra fe. O sea, después de que pase todo el problema, no vamos a ser exactamente los mismos, ni vamos a tener el mismo pensamiento. Nos va a haber modificado y para positivo siempre. O sea, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, no es que les van a ir bien siempre, sino que les van a ayudar a bien. Pero Saúl aquí comete un error porque él desconfía de Dios, entonces las cosas van de mal en peor. Resulta que él tenía un ejército, esta es la idea, tenía un ejército porque el ejército fuerte o la nación fuerte de aquella época eran los filisteos, que estaban hacia el sur. Los filisteos no eran una nación unida, sino que eran ciudades-estado. Eso significa que eran 5 ciudades que tenían su propio rey, era un rey filisteo por cada una de esas ciudades, y como eran la misma raza, los mismos dioses, la misma lengua, la misma cultura, como era prácticamente lo mismo, entonces cuando hacían guerra la hacían unida, o sea, ellos se formaban, se unían en confederación, y por eso eran muy fuertes y tenían destacamentos por todo Israel. Entonces, Saúl ya lleva reinando 3 años, pero no ha logrado quitar a los filisteos del pueblo de Israel. O sea, no ha logrado quitarse el yugo, digámoslo así, porque hay varios destacamentos. Y Jonatán, su hijo, no voy a decir que comete el error. Lo que pasa es que Jonatán tiene un espíritu diferente. Al momento no nos han dicho por qué, pero él atacó uno de los regimientos y causó gran mortandad y entonces sube un ejército. Este ejército tenía, como leíamos la semana pasada, tenía 30 carros de hierro. Aunque, aclarando un poquito esto, los carros no son tan importantes aquí, porque los carros son buenos para combatir en planicie. Pero Israel vive en montañas. O sea, si uno va a Israel hoy en día, ellos tienen muchas planicies, porque Israel es grande hoy en día, o sea, más grande que lo que Saúl gobierna. Entonces Saúl gobierna en las montañas. Eso quiere decir que pasar un carro entre las peñas, no, eso está difícil. Así que los 30 carros no hacen mucho la diferencia, pero sí la gente de a caballo que traen los filisteos, la gente que viene armada, el pueblo numeroso como el mar, del gran ejército que traen, y por si fuera poco, los israelitas no tienen armas, solo tienen palos, piedras, ondas tal vez, pero no tienen armas de hierro, solo hay 2 espadas en todo el ejército de Israel y los únicos hombres que tiene Saúl son 600. Entonces, cuando él mira que los israelitas más bien se desarma su ejército, se esconden en las cuevas, dice la escritura que hasta se metieron en cisternas, esos son pozos de agua escondidos de los filisteos, y los que andan con Saúl solo son 600 y andan temblando del miedo y se están pasando el Jordán, se quieren fugar. Entonces Saúl dice, Samuel le ha dicho, voy a llegar en determinado tiempo a ofrecer el sacrificio al Señor, porque no podemos empezar la batalla sin ofrecer el sacrificio. Sin embargo, cuando Samuel llega al final del tiempo,
Saúl ya había ofrecido el sacrificio. Cometió un error porque él no debía ofrecer ese sacrificio. Y entonces, pues tenía que esperar a Samuel. Sí, pero esperar a Samuel cuando el ejército enemigo se me viene encima, cuando mi gente está temblando del miedo y se está cruzando el Jordán. Oye, hermano, eso es difícil. Claro que es difícil. Claro que es difícil. Pero por algo Dios lo había puesto como rey. Si fuera fácil, decía mi mamá, pues yo lo haría. Cada vez que me pedía algo, mamá, que eso es difícil. Si fuera fácil, yo lo haría. O sea, no hay ningún problema. Te estoy poniendo precisamente porque es difícil. Entendemos que el ejército que anda atrás de él esté temblando de miedo, pero el rey no se puede dar ciertos lujos. O sea, el rey no puede darse el lujo de tener miedo, de anticiparse, ofrecer el sacrificio y hacer esas cosas. Bueno, entonces ahí habíamos terminado cuando Samuel le recrimina y le dice, mira, si hubieses hecho lo que Dios te estaba diciendo, ahorita él hubiese confirmado tu reino, pero por cuanto no lo hiciste, bueno, tu reino no será estable. Y ahí se quedó la historia, ahí nos quedamos con la historia. Ahora vamos a tocar el capítulo 14, pero solo la primera parte. ¿Por qué? Porque aquí hay dos historias. O sea, es una sola historia que arranca desde allá, es la guerra que hay contra los filisteos. Si uno mira Reina Valera, va a ser el mismo título, Guerra contra los filisteos, pero hay dos cosas interesantes que tocar aquí. La primera de ellas es el valor de Jonatán y la segunda de ellas es una crítica al ayuno. Así es de que en la próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de esta idea del ayuno, ¿no? Pero un poquito, digo. Si surgen preguntas o algo así, podemos crear una clase completa para eso, pero si no surgen, entonces solo vamos a tocar un poquito. Dice, pero vamos a dividir esto en dos. Vamos a ver la valentía de Jonatán en este momento, porque la semana pasada yo mencioné a David y dije que personalmente, usted puede pensar diferente, hay ciertas personas, ciertos personajes en la Biblia que a mí me gustan mucho. Y hay otros que no tanto, y aquí podemos tener diferencias, ¿no? Estoy como que a usted le gusta la Coca-Cola, a mí no me gusta la Coca-Cola, yo prefiero una ensalada de pepinos a un plato de arroz, pero pues que te piense diferente, aquí no hay ningún problema, son personajes bíblicos. Pero a mí, en lo personal, me gusta más la figura de Jonatán que la figura de David. Y entonces cuando me dicen, ¿cómo? Porque David es el gran hombre de Dios. Pues sí, o sea, a toda la gente le gusta David, pero a mí personalmente, Jonatán siento un aprecio por él, por la forma en que él se conduce. Es igual de confiado en Dios. Es una persona que confía en Dios. Bueno, ¿y David no confía en Dios? Claro que sí. O sea, David confía en Dios quizás más que Jonatán. Pero Jonatán tiene un punto que vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver su confianza en Dios. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas. Porque mire, esta gente era tan refinada que ni siquiera cargaban sus armas, sino que tenían un esclavo que les llevaba las armas para pelear ahí fresquitos ellos, ¿no? Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Si recordamos un poquito, eh, los filisteos son un gran ejército, innumerable. O sea, ¿qué ejército? Pues que los israelitas están temblando. Entonces, ¿qué se le ocurre a este Jonatán? Vamos a pasar a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, sino se fue solito él, siendo el príncipe. Yo creo que el príncipe debería de estar escondido, ¿no? O sea, si usted mira a un gobernante nuestro, a Donald Trump, por ejemplo, tiene un montón de guardaespaldas y cuando va a salir a la calle y hay una manifestación, el hombre no se va a meter el solito. O sea, no es loco, pues, no es loco. Pero este Jonatán dice, es el príncipe, él sería el número uno que quisieran matar, y él le dice a su criado de armas, ven, vamos a la guarnición de los filisteos. ¿Qué pasa ahí? Que está al otro lado, y no le dijo al padre para dónde iba. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo del granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli,
Este es un nieto de Eli, ¿sí? Alguien me preguntó, pero en otra clase, en otra iglesia, me hicieron esta pregunta. ¿Dios exterminó el linaje de Eli? Y yo dije, no, 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 no. Aquí, por ejemplo, tenemos un nieto de Eli. Es verdad que Dios mató a los hijos de Eli, pero estos hijos ya tenían hijos. Se llamaban Ovni y Finés. De Finés tenía un hijo. Ese hijo tuvo un hijo. Entonces, este Ahías, que anda con Saúl, que anda con el arca, que anda con el efod. Ya voy a explicar qué es el efod. Dice, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Bueno, el efod era un tipo de bolsa, ¿no? Es un tipo de bolsa, donde colocaban el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim era como un par de piedrecitas. Esto yo digo era, y estoy diciendo lo que la gente piensa, porque hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué era el Urim y el Tumim. Pero dicen que el Urim y el Tumim eran un par de piedras, unas que tenían dos caras, vamos, como un tipo de monedas, tenían dos caras. De un lado, las dos piedras tenían sí, y del otro lado, las dos piedras tenían no. Y estas servían para hacer una consulta al Señor. Por ejemplo, subimos a la guerra, entonces el sacerdote preguntaba al Señor, subimos a la guerra y tiraba esas dos piedras, y si las dos salían sí, entonces subían a la guerra. Si las dos salían no, entonces no subían a la guerra. Y si una salía sí y la otra salía no, entonces quería decir que el Señor no quería hablar. O sea, no ha hablado. Y no se le podía consultar otra vez. O sea, había que esperar un tiempo prudencial. Algunos opinan que ese tiempo prudencial podía depender de un día o dependiendo de la pregunta que se le hacía, ¿no? Subimos a la guerra hoy, entonces cuando no contestaba, mejor le preguntamos, pero le preguntamos mañana, no le vamos a preguntar en 2 minutos. Entonces, así era como funcionaba más o menos y ese Urim y Tumim tenía que ir en poder de este sacerdote, que en este caso se llama Ahías, que es nieto de Elí, hijo de Finés, que era el hijo malo de Elí, ¿verdad? El sacerdote de Jehová en Silo llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Nadie sabía, Jonatán se escapó solito. ¿Qué pasó con Jonatán? Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y al otro lado, y el uno se llamaba Boses y el otro Sen. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia sur hacia Gabá. Bueno, esto no nos sirve a nosotros mucho de referencia, pero es para que ustedes usen su imaginación de que él está metido como entre una cueva, así como que hay una gran peña de un lado, una peña del otro, entonces nadie lo mira por dónde anda caminando. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos. Para esto quiero aclarar que los judíos se circuncidaban y los gentiles no. Y esta era una gran diferencia. Entonces, los judíos siempre a los gentiles les llamaban incircuncisos, como una forma de desprecio. Claro que en Honduras todos estamos incircuncisos. Eso es típico de nuestra cultura. Aquí a nadie circuncida. Por el contrario, los norteamericanos a todo mundo circuncidan. Pues es curioso esa. Es por higiene, ¿no? Pero en este caso era por religión. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Y mire, este es el estimado de fe de Jonatán. Dijo pues, versículo 6 es importante y mire que aquí lo tengo subrayado en negro. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos, de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Bueno, vamos a darle un chance a Dios que haga algo por nosotros. Y luego expresa lo que es una verdad absoluta. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Cómo es esto? No, es que para el Señor es igual de fácil. Para nosotros hay cosas que son fáciles y hay cosas que son difíciles.
Digámoslo de esta manera. Para mí, por ejemplo, 2 por 2, 4. Ya está fácil. 435 elevado a la quinta potencia. Ah, no, déme una noche, porque eso está difícil, ¿no? Raíz cuadrada de 2, no, y los matemáticos llevan ya 2500 años tratando de encontrar la raíz cuadrada de 2 y no la han encontrado. Entonces, hágalo usted esta noche. No, eso sí está difícil. Pero para el Señor no hay cosa fácil o cosa difícil. Todas las cosas son iguales. Cuando uno dice eso, suena, ah, qué bien. Pero también para el Señor, salvar con poco o con mucho es igual de fácil. Salvarlo a uno cuando uno tiene una gripecita, curarle la gripecita o curarle una gran enfermedad como a la que aconteció con mi hermano, un tumor en el cerebro, en la base del cerebro, que los doctores decían, no podemos tocar eso. Si operamos va a ser un 2% de posibilidad de supervivencia. ¿Puede el Señor salvar? En este caso no lo quiso hacer. Pues mi hermano murió. Pero eso no significa que Dios no haya podido. Significa que no quiso. Y sus razones tendrá. Uno tiene que entregarse a la voluntad de Dios. Por eso Jonatán dice, tal vez el Señor haga algo por nosotros. Porque él sabía que estaba enojado con su padre por haber hecho el sacrificio. El papá no debiste haber hecho eso, no debió haber hecho eso. Entonces ahora el Señor está enojado y dice, bueno, quizás Dios tenga compasión, haga algo por nosotros. Porque le dice a su paje, para Dios es fácil, no es difícil. Salvar, ¿con cuántos les dijo? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos, que podría ser una gran multitud de hebreos, que con pocos. ¿Cuántos son pocos? ¿Los 600 de su padre? No. Los pocos de los que Jonatán está hablando son solo él y su paje. Solitos los dos. Y van a ver lo que va a hacer Jonatán. Y su paje de armas, que es otro hombre de fe, le respondió, haz lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. O sea, si eres un loco y te vas a morir, aquí voy contigo. O sea, estoy contigo. Este es un siervo, por eso es que lo había escogido Jonatán. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Okay. Hagamos esta prueba. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Muy bien. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová nos ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Ellos sabían que estaban atemorizados y escondidos. Y los hombres de la guarnición, que eran bien perezosos, no iban a bajar, respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Ahora, notemos aquí el otro principio que más adelante vamos a ver de manera más contundente en Jonatán. Jonatán es una persona humilde. ¿Cómo así? Él no dice, Jehová los ha entregado en mi mano. O sea, soy yo el que los voy a traer. No, él dice, Jehová los ha entregado en manos de Israel. O sea, yo soy un representante de mi pueblo. Eso es, vamos a triunfar nosotros, no yo. O sea, él está haciendo una gran acción y se está arriesgando solo, pero él no quiere darse el crédito él, sino él dice, Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y el otro que ya habíamos visto es, este sí es valiente, o sea, está arriesgando la vida y no le dice al siervo, sube y yo voy atrás de ti, por ejemplo, sino que le dice, sube tras mí. O sea, ¿quién es el que va al frente? ¿Quién es el que pone el pecho? ¿Quién es el que verdaderamente pelea? Este es Jonatán. Entonces dice, sube tras mí. Y subieron los dos. Ahora, y subió Jonatán trepando con manos y con pies. Ya se imaginó usted cómo está descarpado eso, que él no puede caminar. O sea, esta sí es una subida. No es una cuestión de que él puede subir caminando. Dice, sube trepando con manos y con pies. Está peor que la subida allá por la Tigra, la subida de la cascada. Sí, ahí no trepa uno con manos y con pies. Está como que no hubieran hecho camino y hubiese que subir más o menos así, pies y manos.
Y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, porque iba jalando y golpeando y tirando, su paje de armas que iba tras él los mataba. Uno los agarraba y el otro los remataba, y así iban subiendo. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres. Pero se acuerda que eran numerosos como la arena del mar. ¿Cuándo van a terminar? Y en el espacio de media yugada de tierra. Hoy sí la pusieron difícil. ¿Okay? ¿Cuánto es media yugada de tierra? Esto son medidas antiguas. ¿Eh? Y una yugada de tierra quiere decir lo que un par de bueyes con un yugo, por eso se llama yugada, lo que un par de bueyes con un yugo pueden labrar en un día. Bueno, eso depende de qué tan gordo sea el buey, de qué tan haragán, de qué tan lento y de quién dirija la yugada. Entonces, el cálculo más o menos es como de, bueno, los romanos sí estandarizaron esta medida. Los romanos decían que era, en medidas modernas, 2.300 metros cuadrados. O sea, no 2 kilómetros, cuadrados. Es un cuadrito que mide eso. Eso más o menos viene siendo como una cuadra. Ahora, no sabemos si los israelitas tenían la misma medida romana. No lo sabemos. Pero haga usted de cuenta como una de las cuadras del centro de Tegucigalpa, que tiene 50 metros. Que las cuadras, en teoría, tienen que ser de 100 metros, pero creo que solo en Estados Unidos tienen 100 metros. En nuestros países, muchas veces son bastante pequeñas. Entonces, diga usted como una cuadra. Entonces, como media cuadra es lo que ellos han recorrido y mataron a 20 personas en media cuadra. Pero es que hay mucha gente y están subiendo. Aquí va el milagro. Aquí va el milagro. Primero lo que Jonatán hace, pero luego lo que Dios va a hacer. Y hubo pánico en el campamento y por todo el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, porque muchos no sabían ni qué estaba pasando. O sea, ¿qué pasa realmente? ¿Nos están atacando? No sabían que solamente eran 2 personas las que estaban atacando y ellos pensaban que tal vez era todo el ejército. No tenían ni idea. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada de los filisteos e iban de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ver quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Ya hemos leído nosotros esta historia de cómo fue que la devolvieron los filisteos. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano, o sea, no vayas por el arca. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. O sea, los mismos filisteos se estaban matando los unos a los otros porque no sabían ni quién los estaba atacando. Esto es lógico, porque los ejércitos antiguos no tenían uniformes. Por eso se inventaron los uniformes. O sea, si uno se pregunta por qué los ejércitos, los modernos, no, estos son bien confusos. Pero, por ejemplo, cuando uno mira los ejércitos de Napoleón, qué bonitos se miran los soldaditos vestidos de azul y pantalón blanco. Y los ingleses vestidos de rojo y pantalón blanco. O sea, entonces uno dice, ¿por qué se uniforman así? Ah, para no confundirse y saber quién lo está atacando, saber quién es el enemigo y quién no. ¿Y por qué los soldados de ahora no usan esos uniformes? Ah, porque ahora no quieren verse. Es que el problema es que si uno usa un uniforme colorido, lo van a agarrar desde lejos. Entonces, cuando peleaban con espadas y así, tenían uniformes, pero los filisteos y los hebreos no tenían uniformes. Entonces los filisteos no sabían ni quién me está atacando y al primero que se me cruza lo mato y no sé qué es mi compañero. Entonces ellos mismos se mataron entre unos y otros, porque había gran confusión. Y los hebreos, este es el último dato que comento,
Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla a Betabel. Sí, en todo tiempo han habido, bueno, le voy a llamar traidores, pero técnicamente no lo son. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay muchos guatemaltecos, voy a poner este ejemplo. Muchos guatemaltecos se han ido para Estados Unidos. Los guatemaltecos somos chaparros, así de que no servimos mucho como militares, a no ser en nuestro propio país. Pero hay unos que son bien fuertes y entonces una de las maneras de poder conseguir residencia en Estados Unidos o legalidad es hacerse militar. O sea, es decir, mire, yo quiero ser militar. Y claro, ellos permiten que ciertos extranjeros sean militares, ¿no? Y les facilitan la adquisición de sus documentos si son muy buenos en el servicio. El problema sería a un futuro. Por ejemplo, no es que les dan nacionalidad inmediata, pero sí la tienen ahí en el horizonte, ¿no? Cuando pelean en favor de Estados Unidos. Entonces, si hubiese una guerra, por ejemplo, entre Estados Unidos y Guatemala, que obviamente una guerra de ese nivel nunca se daría, porque somos un paísito comparado con esa gran nación, pero suponiendo que se diera. Entonces, la pregunta es, este soldado que de origen es guatemalteco, cuya familia vive toda en Guatemala, pero él es militar en Estados Unidos, ¿de parte de quién pelearía? Y la respuesta es, pues de parte de Estados Unidos, ¿no? Porque eres soldado en Estados Unidos. Entonces resulta que la superpotencia en esta historia que estamos narrando son los filisteos. Los israelitas son una nación que está empezando a subir. Entonces, cuando se viene ese ejército como la arena del mar a invadir y a destruir a Saúl, no son solo filisteos, hay hebreos, israelitas, del pueblo de Dios, que están en ese ejército peleando a favor de los filisteos. ¿Por qué? Porque es el poderoso, porque es el fuerte. Y entonces el ejército de Saúl tiene que pelear contra su propia gente así. Y por eso tal vez es que ese ejército se revolvió y se golpeó uno con otro, porque tal vez tienen muchos hebreos y ellos no saben qué está pasando. Cuando salen huyendo los filisteos, resulta que no solo la gente de Saúl los persigue, sino también estos hebreos que se habían escondido entre las cuevas, entre las cavernas, que estaban temblando de miedo, cuando miran corriendo al enemigo, pues salen de valientes y a perseguir también. Y a perseguir significa, si le quito el caballo, me lo quedo, si le quito la vaca, me la quedo, si le quito la camisa, me la quedo, porque los soldados vivían del botín que le podían quitar a otro. O sea, si mataba a un soldado, le quitaba su ropa, le quitaba su espada y ahora ya es mía. O sea, todo lo que yo agarre es mío. Vamos a ver eso más adelante. Así peleaban. Estos soldados no tenían sueldo. Así es de que el sueldo de ellos era lo que ellos podían quitarle al otro ejército. Es bien interesante esto para ver lo que pasa más adelante. Esto unos 3, 4 miércoles adelante. Así dice, salvó el Señor aquel día. ¿Cómo salvó el Señor? Por mano de un hombre. Es verdad que después todo el ejército se involucra. Sí. Es verdad que después los miedosos que estaban entre las cavernas salen. Sí. ¿Es verdad que los filisteos cometieron el error de matarse unos con otros? Sí. ¿Y es verdad que el Señor provocó consternación? Sí. Pero todo comenzó con la fe de un hombre que dijo, el Señor puede salvar con muchos o con pocos. Realmente no importa. A veces uno piensa eso y uno dice eso. Miren, en este tiempo de coronavirus, toda la iglesia ha perdido su fe y solo yo he quedado. Tranquilo. De usted el Señor va a levantar una gran congregación, porque el Señor, para Él no es difícil hacerlo con muchos o con pocos.
No es difícil. El Señor puede hacer grandes cosas con lo poquito que uno tiene en sus manos, con lo poco que uno tiene. ¿Usted cree que a veces nosotros tenemos ese problema en la Iglesia de Cristo, que creemos que para poder predicar, para poder evangelizar, para poder dar una clase, nosotros necesitamos conocer mucho? El conocimiento ayuda, hermano. Así que si usted tiene la oportunidad de estudiar, dele. Estudiar Biblia, dele. Estudiar teología, dele. Estudiar una cosa en la universidad, dele. El conocimiento no ocupa un lugar en la cabeza. Sea lo que sea, usted estudie, prepárese. El conocimiento le va a ayudar, pero no lo es todo. Porque el Señor puede hacer grandes cosas, dijo Jonatán, con mucho, con poco. Si la batalla es del Señor, Él va a utilizar lo que yo tenga, siempre y cuando yo sea fiel. Entonces, Él sale y mire que empieza a destruir al ejército contrario y después la gran victoria que se viene a Israel. Y de aquí en adelante Israel va a ser un enemigo a tomar en cuenta para los filisteos. Los filisteos no están destruidos, ni mucho menos. Estos solo perdieron una batalla, no han perdido la guerra. La guerra la van a perder más adelante con David, eso sí es cierto. Pero al momento no es así. Sin embargo, ya el Señor mostró que con 600 hombres de Saúl, no, con solo 2 hombres fue capaz de dar la victoria ese día. Voy a revisar el chat. Pensé que había un chat ahí que dice amén. Muy bien. Bien, damos gracias a Dios y no sé si hay alguna pregunta.